Conectemos es el podcast que te ayudará a potenciar tu comunicación. Aquí exploraremos cómo la comunicación puede transformar tu vida a nivel personal, familiar y profesional. ¿Estás listo para potenciar tu comunicación? ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectemos. El tema del día de hoy es cómo la comunicación es clave fundamental para fortalecer el clima y la cultura en distintos entornos. Y como sé que este contenido te va a ser de mucha utilidad, te invito a suscribirte y a comentar cualquier cosa que te haga sentido de lo que escuches aquí y a dejarnos tus preguntas. Y para abordar el tema de hoy tengo una invitada muy especial. A ella le encanta el arte y la cultura, ha viajado sola, le encanta ir al cine, al teatro, ver ópera, ver ballet. Tiene un perro que se llama Argus. Es pionera en productos digitales para profesionales de comunicación interna y es conocida como la comunicadora. Hoy está conmigo Mayra Castillo. Bienvenida, Mayra. Kiara, qué gusto que esté aquí compartiendo contigo, que me permitas tener este espacio para conocernos más y para que tu comunidad nos conozca más a nosotras también. Gracias a ti también por aceptar nuestra invitación y estar hoy aquí para compartir tu experiencia y conocimientos, experiencia en todos los rubros, en todas las empresas con las que has trabajado también. Así que, sin más, vamos a ir con la primera secuencia, mi primera chamba. Cuéntame, ¿cómo era esa Mayra en sus primeros trabajos? ¿Cómo era la comunicación de Mayra en ese tiempo? ¿Y cómo ha ido evolucionando hasta la Mayra de hoy en día, que se roza con gerentes, con directivos? Cuéntame. Qué pregunta tan bonita, tan inspiradora. Bueno, yo creo que la Mayra de aquel entonces, de 20 y tantos años, era una Mayra muy idealista, ¿no? Como suele pasar con las personas que trabajamos en comunicación y tenemos el ejercicio de comunicar. Y luego pues pasamos este tránsito del entorno laboral donde de pronto nos choca un poco, digamos, la realidad, ¿no? Muchas veces lo que pensábamos no era como nosotros lo imaginábamos. Sí. Y de pronto los libros que tanto leímos, ¿no? Los textos, etcétera, no siempre resuelven las inquietudes que presenta, ¿no? Una realidad, una cultura, un clima, un proceso de comunicación, etcétera. Entonces, en primera instancia, te diría que mi primera chamba fue un gran desafío. Fue un gran desafío, primero, por la realidad versus lo idealizado, ¿no? Segundo, porque trabajé con un staff de ingenieros ambientales y civiles. Entonces eso hizo el desafío mucho más grande, ¿no? Y bueno, tercero, porque fue para un sector público. Entonces vino el combo completo. Candente. Literal, sí. Ahí, como se dice, pagaste piso y aprendiste todo lo que pudiste. ¿Cómo era? O sea, ¿cómo manejabas ahí tu comunicación? ¿Cómo te expresabas? Primero, porque eran ingenieros, y segundo, porque sabemos también que en el sector público hay bastante burocracia, y también para hablar también hay que tener también bastante respeto, no hay mucha cercanía. ¿Cómo era ahí esa Mayra de 20 y tantos años? Sí, bueno, un poco perdida, ¿no? Me ayudó a manejar un poco, afianzar un poco la confianza en mí misma. Entendí que tenía que abrir el camino, ¿no? Entendí que los ingenieros en ese entonces no entendían, digamos, a grosso modo mi profesión. Tenían como una concepción muy pequeña, como la punta de un iceberg, ¿no? Que es lo que nos suele suceder. Y fue muy desafiante, pero creo que fue un inicio muy potente. Creo que fue mucho, creo que en cierta forma también me sobrepasó, ¿no? Creo que tuve que defender mucho mi profesión y también creo que en cierta forma fue como un ¿no? De entender que me tenía que comunicar con Excel, ¿no? Que mi Word y mi PowerPoint ahí no vendía, ¿no? Entender también que tenía que aprender de tecnicismo, porque todos eran ambientalistas, y tenía que entender del ISO y de esto y de aquello y del reciclaje y entender cómo era todo este mundo
porque era parte de mi deber como comunicadora, ¿no? Y eso creo que es uno de los grandes desafíos siempre, porque cuando trabajas con ingenieros, ya sea en tecnología de la información o en lo que fuese, te toca aprender, ¿no? De ese sector, ¿no? Sí, y si tuvieras que mencionarme una sola cosa de lo que viviste en esa época que hasta ahora te ha marcado y siempre que te sucede de repente algo similar, tú digas, ah, no, esto ya lo aprendí acá. ¿Qué sería una experiencia puntual de esa época que hasta ahora te siga? Creo que le perdí el miedo a trabajar con ingenieros. Lo que no pasa a veces cuando viene alguien y me dice, Mayra, quiero que me dictes un taller, mira, lo que pasa es que este público es bien difícil porque son ingenieros, ¿no? Entonces normalmente todos, uy, ingenieros. O sea, yo ya no. Porque a veces son escépticos. Claro, a veces, generalmente diría, sí. a mí ya eso yo perdí el miedo. Para mí yo ya entendí cómo comunicarme con ese sector incrédulo, con ese sector que te pone poca confianza y que necesita más bien más fundamento, más sustento. Yo ya entendí y creo que eso es lo que me dejó esa experiencia, ¿no? 3 tips para comunicarse con ingenieros y no solo con ingenieros, porque a veces también comunicarse con contadores, con financieros, es un perfil también un poco complejo para poder llegar a ellos. 3 tips chiquititos que la gente que nos escucha y nos ve pueda implementar en su día a día. Yo creo que conocer cómo son los estilos de pensamiento, digamos, de profesionales que están, digamos, en ese hemisferio en términos, digamos, de neurociencia, ¿no? Entender cómo es el perfil. Segundo, no juzgarlos, no porque piensen opuesto a uno es que valen menos o nosotros, no, al contrario, o sea, nos complementan y son extraordinarios, ¿no? Y creo que desde ahí es más efectivo. Y tercero, escucharlos y aprender de ellos para poder justamente comunicarnos mejor. Yo creo que me quedo con esos 3. Perfecto, me encantó. De todas maneras, nuestra audiencia va a aplicar esos 3 tips que están listos. Terminan el episodio y empiezan a aplicar de todas maneras. Ojalá. De todas maneras. Ahora vamos, Mayra, a nuestra segunda secuencia, conectando con la audiencia. Aquí tenemos preguntas de nuestra audiencia que te voy a invitar a responder y sobre ellas vamos a ir conversando también. Así que vamos con la primera. A ver, escoge una. A ver. Mi color. El rosado. ¿Qué pueden hacer los colaboradores para comunicarse mejor entre áreas? Qué situación compleja. Qué situación. Bueno, yo creo que primero entender que la comunicación determina la relación, ¿no? Y que por ende es una competencia muy importante para construir cualquier tipo de vínculo, ¿no? Desde el amor hasta lo laboral, ¿no? Y entendería que todos estamos interesados en construir vínculos positivos, sanos, constructivos, de crecimiento. Y uno de los pilares fundamentales es saber comunicarse, ¿no? Entonces es un deber y también creo que es conveniente, es una competencia que todo el tiempo hay que madurar y hay que velar porque evolucione, ¿no? Creo que es una competencia que a veces abandonamos y que nos justificamos diciendo, ah, bueno, yo soy ciencias, no tengo por qué, ¿no? Y en realidad la comunicación es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Para comunicarnos mejor con otras áreas, creo que básicamente el principio es eso, entender que la relación va a ser determinada por la comunicación y por supuesto ser bastante empático también. Empático no solamente desde la parte de la emoción, sino empático también desde la parte del pensamiento, entender por qué otras personas piensan tan distinto a nosotros, saber respetarlo y saber hasta cierto punto manejarlo o persuadir si es que toca, ¿no? Pero con modos, con respeto, ¿no? Hasta a veces con compasión también, te diría, ¿no? En el buen sentido del entendimiento de la compasión. Mayra, y el que las diferentes áreas se comuniquen o no, ¿cómo influye en el clima y la cultura organizacional? Yo creo que es determinante. Para empezar, influye, y como punto, digamos, más
doloroso en la eficiencia operacional. Sucede y es muy común que las empresas no siempre, digamos, difunden la cadena de valor de un producto o de un servicio. Es decir, no entendemos cómo como área repercute, digamos, la productividad, la calidad de nuestro producto, ¿no? Entonces de pronto vemos áreas muy aisladas, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? O un área de operaciones que no le contesta a ventas, o que hay cierta rivalidad, y ese tipo de situaciones que yo creo que surgen por muchas razones, pero en principio porque no entendemos la cadena de valor. No entiendo que el señor de ventas ha tenido una jornada extenuante, que acaba de hacer una venta en la noche y que de pronto necesita un soporte para que, ¿no?, el objetivo se consiga. Mientras que yo no entienda cómo se articula el negocio, claro, ¿no? Van a ver esas situaciones, ¿no?, conflictivas y productivas, ¿no? ¿Y cómo hacer para lograr que los colaboradores entiendan eso? Porque, claro, uno puede decir, ¿no?, el área de comunicación interna o el área de clima y cultura en algunos momentos, ¿no?, que se encarguen ellos de que todo fluya y todo sea bonito en la empresa y se sientan cómodos, pero ya desde dentro del área de comunicación interna, ¿cómo hacer para que estos colaboradores entiendan eso? Entiendan que de ellos debe partir y de ellos debe nacer que se comuniquen entre sí para que todo fluya y sean más productivos e impacten la eficiencia. Kiara, primero hay que entender nosotros que gestionamos la comunicación, el clima y la cultura, que son procesos que por naturaleza se comparte la responsabilidad. Mientras que nosotros como digamos, gestores de estos procesos, sigamos como dándole una connotación al proceso muy individual, la gente va a seguir echándonos la responsabilidad encima. Clima está mal, ahí está Kiara. Comunicación está mal, recursos humanos. No, la comunicación somos todos, el clima somos todos y la cultura somos todos. Y creo que ese es el punto de partida. Estos procesos los construimos todos y tenemos un pedacito de responsabilidad si son efectivos o si no lo son. Entonces creo que esa es la consigna inicial. Hay una gran labor para concientizar a los colaboradores, a los equipos, ¿no? Y también no solamente concientizar, sino también darles las herramientas para que faciliten su comunicación, porque hay personas que de verdad a veces no saben comunicarse, ¿no? Usualmente sucede en las carreras de números, porque en las universidades tampoco los forman para eso, en las escuelas tampoco nos enseñan a cómo te debes comunicar mejor. Entonces, y eso se ve luego ya a nivel corporativo. Así es, y por eso es que hoy en día estamos hablando de liderazgo consciente y ese tipo de liderazgo inspiracional, donde vemos a un líder más tipo con ciertos, digamos, alcances en el coaching, justamente, ¿no?, porque hay un vacío en esa habilidad blanda de la comunicación que repercute en la relación, en el trabajo en equipo y en muchas otras competencias blandas también. Entonces, lo que nos toca es seguir evangelizando de lo importante que es desarrollar y evolucionar nuestra propia competencia comunicacional, además de la comunicación interna como proceso. Exactamente. Así que para ti que nos estás escuchando y que de repente no eres comunicador, recuerda que el cómo te comunicas también es importante para que todo fluya dentro de la organización y sobre todo para que también no tengas reprocesos, para que agilices los entregables que tienes que presentar, etcétera. Así que ten en cuenta eso. Vamos con la segunda pregunta, Mayra. A ver, ¿cuál quieres? Yo lo saco. ¿Cuál quieres? ¿Azul o amarillo? Escoge tú. A ver, vamos con el amarillo. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo influye la comunicación en el clima y la cultura, pero a nivel de país? Yéndonos un poco más hacia el nivel de país o de sociedad, ¿cómo influye la comunicación? Bueno, en primera instancia te diría, ¿no? O sea, la comunicación está para servir a la cultura, ¿no? O sea, la comunicación la engrandece o la disminuye. Y bueno, digamos en términos país, bueno, ejemplos por montones, ¿no? Latinoamérica,
bueno, vemos ahí países hermanos, como te decía al inicio de esta conversación, tras de cámaras, somos países hermanos con Bolivia, de pronto compartimos una cultura, bueno, ¿no? Que ya sabemos, pero de pronto cruzas la frontera y realmente encuentras una cultura muy distinta, un idioma muy distinto, una forma de ver la vida muy diferente, costumbres distintas. Entonces, la cultura es la reina, es la reina. El clima laboral, la comunicación interna, te diría que la experiencia del colaborador, te diría que hasta la marca empleadora, todos esos procesos existen para servir a la cultura, para fortalecerla y para engrandecerla. Cuando no entendemos que todo eso está articulado en función a ello, creo que es ahí donde encontramos uno de los más grandes inconvenientes. Uh-huh. Y me voy a quedar igual un ratito en tema país, porque quería preguntarte ya desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tú crees que nos falta en términos de comunicación a nivel general a los peruanos para hacer de esta una cultura que vaya orientada hacia el crecimiento? Porque hay muchos problemas de comunicación también, empezando por el gobierno. Entonces, ¿qué crees que nos falta? Una sola cosa que crees que, mira, si empezamos a mover esto, todo puede ir creciendo y el resto va decantando. Te diría que en principio tal vez transparencia, pero no sé si estoy siendo muy ideal. ¿Ya? Pero en principio, porque la transparencia nos trae credibilidad, nos trae coherencia, nos trae confianza, nos trae reputación, ¿no? Y nosotros lo sabemos. Ahora, si me voy, digamos, un ejemplo un poco más sencillo, más simple, más doméstico, ¿no? Yo creo que la facilidad de tener como un léxico en la cabeza para poder explicarnos mejor. Siento que, y percibo que hay muchas personas que me dicen, a ver, ¿cómo te explico? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿No? Y de pronto tenemos como un vocabulario de pronto muy, muy corto, muy pequeño, muy impreciso, inclusive en el momento de entablar una conversación difícil, y ahí nuevamente te saco un segundo insight cultural, ¿no? No nos gusta hablar cosas difíciles. Lo evitamos, lo callamos, hasta que explotamos y todo termina siendo, ¿no? Un desastre. Entonces hay que tener también esa capacidad comunicacional para poder entablar una conversación difícil en todos los aspectos de tu vida, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, con tu jefe, con tu novio, con tu esposo, con tu hijo. En todas esas relaciones necesitas muchas veces poder entablar una conversación difícil. Y claro, si tienes un léxico un poco más surtido, vas a poder salir, digamos, más airosa de esa conversación. Pero si tu léxico es corto y de pronto eres un poco, no sé, agresivo, va a ser una conversación por encima, digamos, de lo esperado, ¿no? Entonces, por ahí va. Y ese léxico igual te lo da la lectura. Exacto. Entonces ahí como invitar a la gente a leer a personas con un léxico amplio, hasta en TikTok, o sea, saber a quién seguir, ¿no? Saber de quién aprender. Yo, por ejemplo, tengo como mi pequeña libretita de palabras, cada día aprendo una palabra y la apunto, la repito 5 veces y luego aplico esto con esta oración, con esto, acá aplica, acá. Entonces, de esa forma es que yo particularmente y de manera muy autodidacta he ido haciendo mi pequeña colección de palabras nuevas. Interesante, la voy a aplicar. La voy a aplicar de todas maneras. Vamos con la tercera pregunta, Mayra. Muy bien, vamos. ¿Cuáles son los mayores retos en la comunicación organizacional? ¡Wow! De varios. Seleccióname ahí algunos, los principales que tú hayas visto que se repiten en los diferentes rubros. Mira, en principio, más que lo que se repite, digamos, en las organizaciones, te voy a decir que en nosotros, que es ganar autoestima. Tenemos que ganar autoestima, porque si nosotros seguimos aceptando trabajos multitasking, multitareas, multitodo, si seguimos pensando que valemos poco, si seguimos gritándole al mundo que somos malos en matemáticas y en números, y si seguimos con esas creencias arrastrándolas, probablemente no estemos siendo expertos en reputación como lo somos con nosotros. Te diría que ese es uno de los primeros retos, mirarnos a nosotros mismos,
para luego poder pasar al otro ámbito, ¿no? Y en el otro ámbito, que está muy ligado a lo que te digo, es que como todos sabemos, la primera línea entienda la comunicación y el potencial que tiene de verdad, y no piense que la comunicación es hacer el PowerPoint bonito, ¿no? Tu comunicado. Tu comunicado. Tus eventos. Que hagas la fiesta de Navidad, sí. Y que tengan, digamos, una idea tan disminuida del ejercicio. Entonces ese es el principal reto. Una vez que consigamos esa confianza, ese panorama amplio, yo pienso que todo lo demás va a llegar. ¿Y cómo hacer, o sea, cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que esta primera línea sepa de todo lo que somos capaces de hacer? Porque voy a ir un poco hacia el lado de las universidades ¿ya? Y a cuando te enseñan también el tema de comunicación interna. Porque, por ejemplo, en mi caso, en esa época, comunicación interna, que me enseñaban el periódico mural, los comunicados, lo que hemos hablado ahorita, lo táctico, por decirlo de alguna forma. Actualmente ha ido cambiando a nivel de formación, pero aún siento que no necesariamente nos están enseñando cómo, como comunicadores internos, nos posicionamos en la empresa. Entonces, ¿qué cosas podríamos implementar para que esas primeras líneas empiecen a vernos de esta otra manera? Yo pienso que hay que abrir camino, Kiara. O sea, no se trata de qué llevo y qué implemento. Se trata, en principio, de ganarnos la confianza, de salir de esa cajita disminuida desde donde nos ven, anda, diseña tu cosita y ahí siéntate en la esquina y ahí estate ahí las 8 horas. Salir de eso, ¿no? Tener esa, digamos, esa seguridad en sí mismos, de pronto hacer algo a ganador, ¿no? Implementar un programa, implementar, no sé, un diagnóstico, algo que genere, que evidencie tu talento en esa dimensión estratégica, que la evidencie para abrirle los ojos a las personas que creían que de pronto en la vida vas a poder hacerlo, ¿no? Para que puedan mirar tu capacidad y en relación a eso confiar más en ti, darte más presupuesto, darte más headcount, darte más, porque me lo has demostrado, porque ya empiezo a confiar en ti. O sea, no eres eso que yo pensaba, ¿no? Entonces de pronto nos toca hacer esa chamba que en realidad no deberíamos, pero la realidad es así, de pronto, ¿no? Sí, y ahí justo con eso también quería resaltar la importancia que es planificar, porque a veces vamos sobre la marcha y es ahí donde nos perdemos porque no tenemos un norte. Y ahí quiero que nos cuentes un poco más sobre los productos digitales que tienes, porque casualmente esos productos yo siento que ayudan bastante al comunicador interno a sentarse, planificar y ver qué pilares estratégicos tener, qué acciones vamos a hacer, cuáles van a ser nuestros indicadores tácticos, operativos, estratégicos. Cuéntanos un poco más sobre eso, por favor. Sí, bueno, la intención de los productos digitales ha sido tener un punto de partida. Cada producto digital que he trabajado, que he desarrollado con mi equipo, no es la verdad absoluta, ¿no? No es la mejor propuesta de Latinoamérica, ni está, digamos, envuelta en un orgullo absurdo. Por el contrario, es un producto digital que te permite tener un punto de partida, ¿no? Desde la consultoría de pronto uno pues aprende de una manera diferente, ¿no? Y siempre con ese enfoque estratégico un poco más, con mayor énfasis, por decirlo. Entonces, tiene por objetivo eso, que tengas un punto de partida, un prototipo, alguien que te dé la mano. Porque ya sabemos que como comunidad no es que yo te llame y te diga, Kiara, ¿me puedes pasar tu encuesta, la que hiciste el año pasado? Ahora que estoy en esta empresa la voy a aplicar. Pásatela pues. Y seguramente no me vas a decir, claro, flaquita, yo te la paso, no te preocupes. No, seguro me vas a decir, Mayra, llámame en otro momento porque estoy ocupada, y no me lo vas a pasar nunca porque somos así, ¿no? Somos muy reservados, muy conservadores y no compartimos ese tipo de diseño. Entonces, ahí de pronto, para las primeras generaciones que están saliendo de la universidad, les toca googlear y ver y armar su monstruo como pueden, ¿no? Y nadie les da la mano. Entonces, digamos que esa es un poco la idea del producto digital. Sacarte de la parte operativa,
¿ya? Y hacerte ganar tiempo para que pienses realmente en lo que tienes que pensar y no estar haciendo estructuras que ya tú sabes o que vas a googlearlo y lo vas a hacer medio raro, ¿no? Entonces ese es un poco, digamos, el objetivo, ¿no? Y que al final no sabes si está bien, si está mal, si sirve, no sirve. Y aquí, yo he revisado varios de ellos, me gusta un montón, me parece que está bien didáctico, práctico, para implementar en cualquier rubro. Y como tú mencionabas, te quita toda la parte operativa para que te centres en lo que de verdad también importa, que es lo estratégico. Es esa pensada de cómo llego a mi público, cómo voy hacia esas primeras líneas, cómo me posiciono dentro de la empresa, ¿no? Cómo posiciono el área dentro de la empresa. Mayra, si me pudieras decir, si nos pudieras contar una experiencia de éxito donde tú digas, esta comunicación fue bien llevada y por eso impactó demasiado en el clima y la cultura de la empresa, pero una comunicación bien llevada. Más allá de, digamos, un caso en específico, creo que hay muchos casos donde primero entendemos que la cultura es, digamos, por decirlo de alguna forma, no sé, el faro que nos alumbra, ¿no? Cuestionar el tipo de cultura que tenemos, diagnosticarla, entender si es la que responde a la estrategia de negocio y todo ese tipo de preguntas donde están involucrados los líderes de primera línea e involucrarlos en este proceso de cultura y comunicación, para mí es clave, es efectivo al 100%, al 1000%, y te hace migrar a un proceso más estratégico. Y segundo, entender que puedes articular todo un plan estratégico con estos frentes como la comunicación interna, el clima laboral, inclusive, ¿por qué no?, el bienestar, ¿no?, a un solo objetivo de cultura, y que todo esto articulado responda a la cultura. Porque, Kiara, muchas veces sucede que hay un analista en clima, otro analista en comunicación, ni se hablan, se caen mal, encima a uno le cae chinche el otro, entonces cada uno hace su plan, cada uno hace su focus, cada uno hace su diagnóstico, y claro, con razón, el gerente de finanzas está molesto, porque, ¿no? O sea, hay procesos que ahí, digamos, pueden funcionar, impactan en el mismo proceso. Entonces yo creo que tener esa mirada holística, articuladora, es clave para sacar adelante procesos comunicacionales efectivos y exitosos. Mayra, y hemos hablado, bueno, a lo largo de nuestra conversación hemos mencionado bastante a los líderes. Hoy en día, independientemente de la expertise que tenga el líder en sus distintas profesiones, ¿qué le corresponde al líder de hoy en día para hacer que la comunicación fluya dentro de una organización? Entender que tiene que tener un perfil comunicativo a la altura, ¿no? No creer que es un líder solo por sus competencias, digamos, técnicas. Entender que cuando te dan la mochila de liderazgo, eso tiene muchas implicancias, ¿no? Y asumirlas. Sí, desde el mero hecho de gestionar al equipo, que ahí es comunicarse y entender no solamente al equipo como grupo, sino a cada persona del equipo para saber cómo liderar a cada uno en los distintos roles, los distintos momentos, en qué momento darle feedback, cómo persuadir a la otra persona y lograr que en su conjunto sean un equipo de alto rendimiento. Tal cual, y no es poca cosa. Es bastante gestión. Es bastante gestión. Requiere mucho autocrecimiento también, ¿no? Pero es mejor que esté nítido y consciente, ¿no? A que esté tácito, ¿no? Porque muchas veces ahí como que se desvía. Sí, me ha pasado. Y que a veces uno trata de persuadir y dice, pero ¿para qué me sirve la comunicación si yo solamente... A mí me piden metas, pero para lograr esas metas también tienes que tener un equipo motivado, y eso se logra pensando también en ellos, teniendo una cohesión, conversando con ellos, porque eso al final va a impactar en el clima del mismo equipo, ¿no? Por supuesto, y sobre todo humanizando la empresa, ¿no? Porque creo que al final los procesos de comunicación, clima, cultura, lo que hacen es hacernos recordar, ¿no?, que si bien es cierto, la empresa mueve venta y genera rentabilidad y vamos todos en busca de ellos, y por supuesto que es así, esa es la razón de ser, no por eso invalidamos la posibilidad de ser humanos y de trabajar como seres humanos, ¿no? Ganando respeto, ¿no? Y fortaleza moral, ¿no? Y cuidando la autoestima de los demás, ¿no? Y creo que para eso estamos. Totalmente, así que recuerda, independientemente de la carrera que hayas estudiado,
o la profesión que estés ejerciendo, necesitas potenciar tu habilidad de comunicación. Así que recuerda suscribirte para que juntos sigamos potenciando tu nivel de comunicación. Vamos a ir a nuestra última secuencia, Mayra. Escuchamos, no juzgamos. Aquí, por favor, cuéntanos una experiencia donde tú tenías una determinada percepción de la comunicación de una organización y cuando ya conociste un poco más desde dentro, cambió esa percepción. Creo que te hablaría del sector minero. He tenido la oportunidad de conocer 10 campamentos mineros en Perú. ¿No? Y en principio uno siempre se hace la idea y también escucha que es suertudo, que trabaja en tal mina, tiene bastante plata, gana muy bien, está de viaje siempre y ese tipo de comentarios que parecen que pues es muy chévere, ¿no? Claro, es el ideal. No, muy genial. Y bueno, en estas visitas por proyectos X me doy cuenta que realmente es muy sacrificado. Es muy sacrificado, están en una condición, digamos, hostil a nivel de clima, el frío, la altura, ¿no? La exigencia de trabajar en minera en el sentido de estar muy saludable. Tú sabes que ahí no puedes estar, digamos, con problemas médicos porque por las mismas condiciones lo requiere, se cuidan mucho, ¿no? El tema del entretenimiento, por más pues que los campamentos realmente están muy bien constituidos y es un lugar para trabajar impresionante, ¿no? No es tu casa, no es tu hogar, la ausencia de las mamás con sus hijitos, de los papás, ¿no? Con los niños, las llamadas, las videoconferencias. O sea, realmente es bastante duro. Y creo que si yo no lo hubiera vivido en carne propia tantas veces, tal vez me hubiera quedado con ese chip común de pensar de que trabajar en el sector minero hay que ser muy afortunado y muy suertudo, pero en realidad hay mucho sacrificio de por medio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive también hay algunos campamentos que quedan en medio de la selva. Y ahí es mucho más complejo aún porque no tienes tampoco hacia dónde ir más que el mismo campamento y es más duro. Inclusive hay temas de señal y todo, ¿no? Así es. Entonces es bien complejo. Y ahí, por ejemplo, ¿qué recomendarías hacer para que las cosas puedan fluir y que pase un poco, si es que se puede, desapercibido estos temas ya de infraestructura, de la familia? O sea, ¿qué acciones se podrían tomar ahí? Mira, dependiendo, ¿no? O sea, en realidad dependiendo porque de pronto cada campamento tiene sus particularidades, pero lo que sí he encontrado que es muy común es el tema de que normalmente se quejan mucho por el concesionario de la comida, ¿no? Mucho carbohidrato. No solamente por el tema de la porción, sino por el sabor, por la por aquello. Y es algo que es muy común y entendería, y he visto, es más, testigo de que ha habido mucho trabajo por buscar concesionarios de alta calidad, ¿no? De poder un poco suplir esa expectativa del colaborador. Lo he visto, lo he vivido, ¿no? O sea, no es desinterés, sino que creo que de manera inconsciente estamos siempre buscando la comida de nuestro hogar y la buscamos en nuestro trabajo porque estamos 15x7 o 14x7 o 30 por tanto y siempre va a estar esa inconformidad. O sea, esa es de pronto, digamos, mi conclusión muy, digamos, subjetiva, porque he comido en todos esos campamentos mineros y la verdad es que no me ha parecido nada tampoco muy desagradable ni nada mal. He visto todo ese esfuerzo y demás y nunca están contentos. Entonces, claro, digo, ¿no? Es que no es el hogar y creo que eso es algo que todo el tiempo está, ¿no? Persiguiéndolos, ¿no? Y aparte uno como buen peruano, con toda la gastronomía que tenemos, lo primero también que vemos es la comida. Así es, sobre todo porque culturalmente para nosotros la comida es muy importante, ¿no? Entonces creo que es uno de los factores que más se resiente en ese campo. Y en el sector minero, ¿tú has visto algún punto, a diferencia de otros sectores, algún punto en la comunicación que sea algún problema que sea muy de ese sector? Yo te diría que más que problema, he visto que es una comunicación mejor dirigida. ¿Por qué? Porque como son más conscientes de que están aislados y que hay un sector operario, digámoslo, que predomina, la comunicación está más consciente hacia esa mayoría. Lo que a veces no pasa aquí.
tienes un 80 o 90% en una planta que está en zona industrial y están en Lima, pero sin embargo el gestor enfatiza más en el sector administrativo. Claro. Porque a veces nos confundimos y como somos parte de ese staff, de pronto nos resulta, no sé, más al alcance o más fácil comunicar mejor para ese staff administrativo, pero de pronto tienes el 80 al 90 en otro lugar y de pronto lo descuidas. Entonces creo que hay esa, digamos, diferencia, ¿no? Está mejor dirigida, es más consciente, es más real, ¿no? Viene a ser más una fortaleza. Así una es, debilidad. así es lo que he visto, sí, sí. Mayra, si tuvieras que dejarle un mensaje a nuestra audiencia sobre la importancia de la comunicación para hacer que el clima y la cultura se vean fortalecidas, ¿cuál sería? Bueno, primero entender que la comunicación determina que involucren a sus audiencias, a sus líderes, que entiendan el proceso como una responsabilidad compartida y así lo difundan y así, digamos, lo posicionen, ¿no? Para poder trabajar también en equipo y con mucho involucramiento, ¿no? Que no pensemos que nosotros somos los únicos que tenemos que dirigir ese barco, ¿no? Porque si no se nos va a hundir. Sí. Y la idea es que hay ahí, digamos, un involucramiento serio de quienes tienen que participar de estos procesos. Y orientado a lo que acabas de mencionar, me voy a quedar con una frase que dijiste hace un momento, que es: la comunicación es de todos, depende de todos el que la comunicación fluya dentro de una empresa, no solamente de comunicación interna, ni de cultura, ni de recursos humanos, que a veces también dicen, no, ya recursos humanos ves, sino de todos. Desarrollar esa comunicación depende de todos, porque también nos va a ayudar no solamente en el trabajo, sino también, como mencionábamos, en la vida familiar, amical, amoroso. Como nos comunicamos en casa, nos vamos a comunicar también en la empresa. Así es. Y qué importante es eso, ¿no? Y qué importante también es enseñar desde casa a ser transparentes, que era lo que hemos mencionado también, a ser transparentes, a decir las cosas tal cual nos parecen, a no huir de conversaciones difíciles. Sí. Entonces, qué importante también es cultivar esta habilidad de comunicación desde el hogar y desde que somos pequeños, para que luego no nos cueste tanto, porque se refleja también en el mundo corporativo y en el trabajo. Ha sido una conversación increíble. Hemos pasado por diversos sectores. Hemos hablado de la cultura en la empresa, pero también de la cultura a nivel país, a nivel familia. Me ha encantado esta conversación, Mayra. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por haber compartido tu conocimiento y sobre todo también tus experiencias en tantos rubros. Gracias también por compartirnos la información que nos brindas en tus productos digitales. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Bueno, muchas gracias, Kiara. Nos pueden encontrar en www.mayracastillocomunicadora.com, en las redes sociales, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube creo que también. También. Ahí estamos. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación, sobre todo por este espacio tan genuino, tan natural, y que nos permite seguir creciendo juntos, que creo esa es la promesa, ¿no? Así que ya sabes, puedes buscar a Mayra en las diferentes redes sociales, puedes escribirle en LinkedIn también si tienes alguna consulta, duda, ya sea sobre temas de cultura, comunicación interna, clima, acerca de los productos digitales, puedes escribirle con total confianza que ella va a estar ahí. Así que hasta aquí hemos llegado al episodio de hoy. Soy Kiara Zavala, experta en comunicación y dirección de personas. Te invito a suscribirte, darle like a este episodio, a compartir y a comentar. Cuéntanos aquí abajo tus experiencias. Nos vemos en el siguiente episodio.